Los titulares más importantes de la jornada. Este es el ranking de noticias, El Turno AM. La Fiscalía abrió una investigación por el ingreso presuntamente irregular de más de 200 niños y adolescentes haitianos a Chile durante el año 2025 mediante vuelos charter asociados a procesos de reunificación familiar. Los antecedentes indican que algunos menores habrían viajado con adultos cuya relación no fue debidamente verificada y que parte de los vuelos no contaba con listados completos de pasajeros. El fiscal Eugenio Campos advirtió que la cifra conocida es conservadora y que actualmente se desconoce el paradero de varios de los niños involucrados. Por su parte, el presidente José Antonio Kast calificó la denuncia como gravísima y comprometió la colaboración del gobierno con el Ministerio Público para establecer responsabilidades. Y en esta mesa, por supuesto, para explicarlo con peras y manzanas, ya se suma Camilo Espinosa, rey del facto. ¿Cómo te va, Camilo? Acá con esta noticia que la verdad es parte de la agenda. Haití siempre es un tema. Por lo menos localmente, y llama la atención también del público. Mira, vamos a tratar de separar la paja del trigo. Ya. Iba a decir la hoja. Bajemos la música, querido Felipe, porque esto tiene sus factores. Lo que pasa es que, claro, uno se mete a redes sociales y los comentarios en la noticia, en general, son poco visibles, como que tratan de, por ejemplo, ligar a la administración anterior, de alguna especie de como traer muchos migrantes. No, hay algo distorsivo. Sí, hay algo ahí que no tiene mucho que ver con nada. Lo que ocurre acá y lo que está investigando Fiscalía, y esto partió primero en un reportaje que hizo Néstor Aburto para Radio Bio Bio, es que es un presunto caso de tráfico de menores. Y estaba hablando de muchos menores. Estamos hablando de alrededor de 333, al menos lo contabilizado por un informe confidencial que tenía Contraloría, al cual pudo acceder Néstor Aburto en Radio Bio Bio. En ese reportaje se habla de que en el año 2025, a través de vuelos charter, ni siquiera estamos hablando de vuelos comerciales, sino que son vuelos a pequeña escala, pero muy continuos y con nombres de adultos que se iban repitiendo y nombres de niños que iban variando. Son alrededor de 360 personas las que estaban hasta ese momento en la Contraloría catastrada, de las cuales 330 eran niños, los menores de edad, ¿ya? Menores de 18, y unos 30 adultos. Entonces, y esos eran los nombres que se iban repitiendo en estos vuelos charter, en estos viajes. Esto lo investigaba Contraloría justamente porque encontraba inconsistencias en cómo no se hizo una buena fiscalización respecto a quiénes son los adultos responsables. Como da la impresión de que hubo como una mirada por encima de todo lo que tiene que ver con ese tipo de papeleo en el lobby. Ustedes saben que, por ejemplo, es muy difícil llevar a un niño de un país a otro, que hay que como, por ejemplo, si los padres son separados se necesita permiso notarial, o es como, tiene cierta complejidad, ya no es como tan fácil. Y acá al parecer se hizo, y es lo que se está investigando, la vista gorda, y que se presume tráfico de menores, por eso lo agarra Fiscalía. Fiscalía anuncia ayer que inició una investigación de oficio por este caso de menores de edad de origen haitiano, que recordemos Haití, tal como tú decías, Nico, lleva ya varios años atravesando una crisis, ha pasado por distintos procesos de gobierno, hay bandas que prácticamente están administrando el país, están gobernando, una situación de pobreza bien extendida, una situación humanitaria bien crítica hace varios años. En algún momento Chile envió a tropas justamente para, comillas, ayudar en el control, y hemos sabido también a través de informes situaciones bien complejas de lo que ocurrió también en Haití, de embarazos forzados y situaciones similares. Entonces es un país con una crisis que ha provocado también una diáspora de ciudadanos haitianos a distintas partes del mundo, y entre ellos Chile, y es justamente en ese marco porque además todos estos viajes también están circunscritos, hasta donde se sabe, al año 2025. ¿Ya? No, al menos el informe, el reporte que traía este reportaje y esta investigación no data de lo que ocurrió años anteriores, ¿ya? Entonces está buscándose, digamos, a esta persona. Y lo otro es que se ha querido empezar a hacer la trazabilidad de, bueno, ¿y estos niños dónde están ahora? Y varios de ellos no se han encontrado. Entonces es una situación muy preocupante. El presidente Kast ayer habló,
Y evidentemente esto tiene un correlato político, tal como comentábamos al principio, respecto porque se le quiere endosar la crítica a la administración anterior. Claro, a ver, el Servicio Nacional de Migrantes no contaba con protocolos específicos para revisar certificado de nacimiento o antecedentes familiares. Tampoco habría dispuesto de mecanismos suficientes para cruzar información entre bases de datos. Estas carencias dificultaron comprobar la identidad de los menores y sus vínculos con los adultos acompañantes, que era lo que tú contabas. La investigación deberá establecer si estas fallas eran conocidas y qué medidas adoptaron las autoridades responsables. Ahí dicen que hay una falta de coordinación entre Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez. Claro. Ahí está el tema. Esa es la situación. En estos momentos, habló ayer también el fiscal, esto quedó a cargo del fiscal, un fiscal del centro norte, claro, de la Fiscalía Centro Norte, que va a estar haciendo las pesquisas. Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Exacto, y él el que habló, sí, pero no, esto se lo designaron ayer a otro fiscal, Okay. un fiscal que tiene cierta expertise también en este tema, no recuerdo ahora el nombre. Se están especulando varios delitos, ¿eh? Se habla de justamente trata de personas, asociación criminal y también incluso falsificación de documentos, porque al parecer también se habrían falsificado los pasaportes y un montón Coito también, de de hecho. otros. Sí, son varias cosas que están sobre la mesa respecto a estos viajes, estos vuelos charter. Y lo más preocupante es que al menos hasta ahora la justicia, bueno, ahora entrará la PDI también a investigar porque la Contraloría tiene herramientas muy limitadas también de investigación. Entonces simplemente agarra el papeleo y empieza a cruzar datos. Pero una vez que entra acá la PDI, las posibilidades de esta investigación se acrecentan y esperamos que se tenga conocimiento del destino de estos menores de edad que justamente estas tratas de personas pueden ser para muchos fines, desde trabajo forzado, hemos conocido casos en el campo, especialmente que lo llevan, también comercio sexual, que también ocurre con esos fines, y que con la distancia idiomática eso también se dificulta, porque estos menores probablemente no tengan posibilidades de comunicarse con personas de acá, del país, como para pedir ayuda o similares. Entonces, es bien preocupante la situación. Ahí estamos viendo, él es el fiscal que tú comentabas, Geraldine, fiscal Eugenio Campos de Anticorrupción de la Fiscalía. Tenía por ahí el nombre, pero no lo encontré, del fiscal que finalmente queda a cargo de la investigación del trabajo en terreno de este caso. Sí, Carlos reaccionó. Sí, ya lo comentaba un poco Camilo, yo me quería ir por otra parte, porque un preinforme reservado de Contraloría detectó varias falencias, entre ellas menores que ingresaron acompañados por adultos cuya relación familiar nunca fue verificada adecuadamente, información entregada por los propios solicitantes sin comprobaciones independientes, ausencia de protocolos claros para revisar certificados de nacimiento o antecedentes familiares, falta de coordinación entre Migraciones, la PDI, la Subsecretaría de la Niñez. Y por último, casos de niños que posteriormente no pudieron ser ubicados durante fiscalizaciones en terreno. Entonces, en la práctica, las autoridades habrían aceptado procesos de reunificación familiar sin contar con mecanismos robustos para comprobar si efectivamente existían estos vínculos familiares. Y claro, el presidente José Antonio Kast reaccionó públicamente al caso, dijo: la denuncia sobre el ingreso masivo y sin control de niños haitianos a Chile durante 2025 es gravísima y requiere máxima atención, afirmó. El mandatario comprometió la colaboración del gobierno con la investigación y aseguró que todos los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público y dijo que van a colaborar con lo que sea posible para que se haga justicia. Francisco Jacir se llama el fiscal, que queda a cargo finalmente. De hecho, subieron la nota a la página de la Fiscalía esta mañana. Vamos a seguir monitoreando cuando son las 9:19, puesto número 2 en esta mañana. En el puesto número 2, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó que competirá en las elecciones previstas para este año y aseguró que pretende mantenerse en el poder pese a las críticas por su conducción de la guerra y por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Digamos genocidio.
Netanyahu reconoció diferencias con Donald Trump, aunque afirmó que ambos gobiernos mantienen una relación estrecha. El acuerdo impulsado por Washington genera rechazo transversal en Israel porque no resolvería amenazas consideradas centrales. Netanyahu enfrenta así el dilema de acatar un pacto promovido por su principal aliado o desafiarlo para preservar su discurso de seguridad antes de las elecciones de octubre. Las tensiones con Trump, los ataques en Líbano y el desgaste militar convierten la campaña electoral en una prueba decisiva para su liderazgo. Hay varios puntos. Uno, que está en la mañana escuchando Radio Con Voz de Buenos Aires. ¿Ya? Y Ernesto Tenenbaum, que es judío, entonces interesante la lectura que tiene. Lo que planteaba era que en realidad tanto Netanyahu como Trump hoy, en esta oleada de triunfos de la ultraderecha a nivel global, se encuentran en crisis. Evidentemente Netanyahu no le dan los números para las elecciones. Entonces, debido a lo que plantean los expertos como Tosudé, e incluso la imagen a la que ha expuesto Israel de odio global por el genocidio que bien comentaba ayer Aldin se ejecuta, indudablemente tiene sus consecuencias a nivel interno y externo. Entonces hay una situación muy complicada para esta elección. Sí, a ver, pongámoslo en el mapa global primero. Las relaciones entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump no vienen No, tan buenas. le dijo, por culpa tuya todo no. Claro, todo y odian. esto lo comentamos hace algunos días en esta conversación telefónica que fue filtrada por el medio Axios entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump, donde se dijeron palabras bien fuertes entre ellos. Pero lo que hay que entender detrás de esa enemistad que está ocurriendo es que a Donald Trump le conviene terminar la guerra lo antes posible, la guerra con Irán, y a Israel no le conviene terminar la guerra lo antes posible. O al menos le convendría terminarla en la medida que tenga una victoria que sea total. Por eso, la BBC me parece que fue el medio que tituló que este acuerdo Trump-Irán era finalmente la peor pesadilla para Benjamín Netanyahu porque justamente lo arrinconaba en este escenario electoral que él dice, bueno, se va a presentar, pero ya hay voces dentro de la política israelí que dicen que esta es una gran derrota, el acuerdo Irán-Estados Unidos es una gran derrota para Israel y que eso le va a pesar y lo va a perjudicar en estas elecciones. Es algo que está ocurriendo. Recordemos que en estos momentos sigue ocurriendo el G7 en Francia, están las principales potencias reunidas ahí. Está Donald Trump, se le vio muy contento ayer. No estaba molesto como en algún momento se presumió, o comentábamos ayer que la vez pasada, el año pasado, se había enojado y se había ido en mitad del G7. No, se le vio contento, optimista por el acuerdo con Irán. El problema del acuerdo con Irán, y eso también hay que dejarlo claro, es que, bueno, tira por un lado la pelota al córner en materia de energía nuclear. Claro. Como que finalmente no se hace cargo de algo que supuestamente era el origen de la guerra. Por lo tanto, este acuerdo de paz es finalmente una suerte de empate y con la premura de que si está bloqueado el estrecho de Hormuz, va a ser muy difícil revivir la economía. Estaba mirando el New York Times y hay una carta del consejo editorial que dicen Trump perdió la guerra. O sea, ya están en esa. Que de alguna manera todo lo que está haciendo es un respiro para tratar de salvar a los muebles. Pero las elecciones de medio término que se le vienen también a Donald Trump. Entonces lo que están planteando es que a Trump se le viene la noche. Ya que la estoy viendo a esta hora en The New York Times en su portada. Hablemos también un poco de estas como consecuencias en materia económica, de lo que sea. Bueno, vamos a tener un panel hoy día para profundizar también de los resultados que podría generar este acuerdo Estados Unidos e Irán, pero es más que nada empiezan a subir nuevamente las acciones, el valor de las acciones en Wall Street. Se recuperan las bolsas del mundo. Hace poco Santiago notó una suerte de récord de apertura en su bolsa. Y bueno, baja el precio del petróleo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comentó que se espera una baja de alrededor de 100%, 100 pesos en el jueves.
que sería, digamos, el nuevo. Y ya hay también parlamentarios que están pidiendo el retorno del MEPCO para, digamos, aprovechar esta bajada. ¿Por qué no aprovechamos? Claro, para que pueda bajar un poquito más. También está anotando precio histórico. El petróleo está en torno al $80 el barril. ¿Se acuerdan que en un momento hablamos de la barrera de los $100? Bajó a 80, ya está. Entonces está bastante mejor. Cuando son las 9:25, vamos con el puesto número 1 de esta mañana de martes 16 de junio de 2026. El gobierno otorgó suma urgencia al proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. La propuesta contempla incorporar durante 1 a 5 años a personas condenadas por 33 conductas, desde homicidios, incendios y agresiones a funcionarios hasta rayados, evasión del transporte público y loterías no autorizadas. Quienes ingresan al registro podrían perder o quedar impedidos de acceder a beneficios sociales, documentos y programas estatales. La oposición realizó una reserva de constitucionalidad y cuestionó que infracciones de distinta gravedad reciban consecuencias similares, incluyendo la eventual incorporación de personas que organicen rifas o bingos sin autorización. También surgieron críticas porque las sanciones afectarían especialmente a sectores que dependen de subsidios, becas, gratuidad, PGU o tarifas rebajadas. El oficialismo defendió la iniciativa, aunque reconoció que durante la tramitación deberán revisarse la proporcionalidad de los castigos y las diferencias entre delitos e incivilidades, Camilo. Justamente lo que temíamos está ocurriendo, que es esto de mezclar delitos con faltas con una serie de otros elementos. Acá hay crímenes graves que tienen sus sanciones penales bien establecidas, hasta faltas que uno podría calificar de incivilidades. Y las vamos a enumerar, porque yo creo que es importante que tengamos claro, el gobierno cuando presenta este proyecto lo presenta justamente como actos, por un lado, que son incivilidades y actos que son vandálicos. Uh-huh. Los actos vandálicos, por ejemplo, está, número 1, el atentado contra la autoridad. Número 2, las amenazas a autoridades que están en ejercicio de sus funciones, o la perturbación grave de sesiones legislativas o audiencias judiciales, como intervenir, por ejemplo, en una sesión en el Parlamento. Número 3, el impedimento o perturbación del ejercicio de funciones de la autoridad por violencia o fraude. Número 4, la falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública. Número 5, el homicidio de un fiscal, del Ministerio Público o de un defensor público. Qué rebuscado. Pero es impresionante. Número 4, una falsa alarma de incendio. Número 5, homicidio. Se fueron de un extremo a otro, sí. No hay punto medio. Número 6, las lesiones o maltrato de obra contra un fiscal del Ministerio Público o contra un defensor público. Las amenazas a un fiscal o a un defensor público. La retención o toma de control de un vehículo de transporte público de pasajeros. O sea, lo que hemos visto en algunos casos, esto de encapuchados que se suben a una micro y bajan a la gente y le prenden fuego. Claro. O lo que pasa con barras de fútbol, cuando hay partido y se toman una micro y que lo lleva al estadio. La interrupción de la libre circulación de la vía pública o el lanzamiento de objetos a personas o vehículos en vía pública. La explotación o participación en casas de juegos de suerte, envite o azar. Nos salvamos. No, mentira. Las amenazas a profesionales y funcionarios de establecimientos de salud o educacionales y a manipuladores de alimentos de establecimientos educacionales. Las lesiones inferidas a profesionales y funcionarios de establecimientos de salud o educacionales y a manipuladores de alimentos de establecimientos educacionales. Eso es más que nada centrado en los colegios y centros de salud. Claro. No puede haber ni ataques ni amenazas. Número 13, la usurpación de conformidad de los artículos 457 y 458 del Código Penal, en caso de la ocupación hubiese recaído sobre inmuebles fiscales o bienes nacionales de uso público, o sobre un inmueble destinado al desarrollo de actividades de educación parvularia básica, media o superior. O sea, las tomas. El incendio en conformidad de los artículos 474, 75, 76 y 77 del Código Penal. Los daños causados en bienes de uso público, medio de transporte o servicios públicos o domiciliarios. La realización no autorizada de rayados, dibujos, mensajes o expresiones de bienes inmuebles públicos o privados. O sea, no, grafitis, murales, también quedan dentro del registro único de vándalos. Tengo entendido que también la venta de alimentos sin patente municipal.
eso no he llegado ahí, creo, todavía. El homicidio de un carabinero también pasaría a ser parte de los vándalos. El maltrato de obra de un carabinero, el uso de artefactos explosivos incendiarios y el disparo injustificado de armas de fuego, las carreras no autorizadas de vehículos. Wow. Van a caer todos los de París entonces. Todos los votantes de París. El tráfico o microtráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, la asociación ilícita para el comercio ilegal, el daño a un monumento nacional que está muy en boga hoy día porque volvieron a rayar la fuente alemana en Plaza Italia. Ya, y lo que son incivilidades son 6. El depósito de escombros y otros materiales sin permiso de la municipalidad o la dirección de vialidad, el consumo de bebida alcohólica en la vía pública, ya sea caminos, calles, plazas, paseos y demás lugares de uso público, el expendio de bebida alcohólica en contravención a lo dispuesto en los artículos 22 y 43 de la Ley de Alcoholes, la elaboración o manipulación de alimentos en la vía pública sin contar con patente municipal. Eso es lo que tú decías. Sí, ahí está. Elaboración o manipulación de alimentos pasa a ser parte de las incivilidades de conformidad con lo establecido con las respectivas ordenanzas municipales. El uso de servicios de transporte público remunerado de pasajes sin pagar la tarifa correspondiente, O es sea, decir, todos los evasores. que evaden, sí. El cierre u obstaculización de las vías de acceso a playas, ríos o lagos en conformidad al artículo 13 del Ministerio. Esto es un artículo antiguo porque es del año 77, que en ese tiempo era del Ministerio de Tierras y Colonización. Qué antiguo. Salió polvo. 4 de estas incivilidades pasarán a ser potestad de los juzgados de garantía, por lo cual estas personas quedarían en este registro único de vándalos. Hay varias sanciones, me parece que son 17 sanciones posibles para las personas que formen parte de este registro. Uno es, por ejemplo, no pueden ingresar a procesos de postulación a programas habitacionales, al subsidio al arriendo, al pase cultural, permisos precarios o concesiones otorgados en conformidad a los artículos 5 de la ley 18.695, la inhabilidad para postular como responsable o ejecutor de proyectos de fondos concursables administrados por el Ministerio de Cultura, la prohibición de acceder a las becas del programa de becas de educación superior, esto incluye la gratuidad, la prohibición de acceder a becas de posgrado, la prohibición de acceder a fondos públicos para investigación o innovación del Ministerio de Ciencia, la inhabilitación de cualquier tipo de pase, tarjeta o dispositivo, esto incluye la TNE, o beneficios de tarifa rebajada en caso de que, por ejemplo, las personas que estén en el registro de vándalos sean adultos mayores. Sabes que los adultos mayores no pagan tarifa reducida del pasaje. La retención de la devolución anual del impuesto a la renta, la prohibición de obtener o renovar la licencia de conducir, la prohibición de obtener o renovar el pasaporte, la prohibición de asistir a espectáculos masivos, la pérdida de la pensión de gracia. Oye, ojo, tengo entendido que con espectáculos masivos también entran estadios y casinos. Sí, no, sí. La suspensión de cualquier exención, subsidio o beneficio de gratuidad o rebaja en el pago de los derechos en el aseo domiciliario. Y finalmente, prohibición de acceder al beneficio de gratuidad a la educación superior, también a la pensión garantizada universal, la PGU, que en este caso, evidentemente, por las características de la PGU, afecta a los mayores de 65 años. Eso el gobierno le puso finalmente suma urgencia, era uno de los proyectos estelares que se habían anunciado en la cuesta pública y que esta administración la está empujando. Hay críticas desde la oposición, por ejemplo, justamente respecto a uno de estos puntos que están enumerados en la legislación, en el proyecto al menos, traería problemas a las familias que organicen bingos y rifas. Qué triste, para personas que quizás están pasando por una situación compleja familiar. En general es por eso, es como para pagar tratamiento y situaciones de esas características. ¿Y eso se consideraría una incivilidad? No lo puedo creer. Sí, de acuerdo a esto. Empatía. Sería por determinados años, dependiendo ahí también de la gravedad, se habla de 5 años, que estas sanciones, en la medida que tú estés en el registro. Yo me iría presa entonces, porque hace un tiempo hicimos una rifa y un bingo para un familiar que tenía cáncer, así que bueno, muchas de las sanciones afectan directamente a beneficios estatales, como estabas comentando, becas, subsidios, gratuidad, tarifas rebajadas, PGU, y por eso algunos parlamentarios sostienen que este impacto recaería principalmente, al igual como todos ustedes están comentando ahí en el chat,
que recaería principalmente sobre sectores medios y vulnerables, Camilo. Sí, a ver, ahora yo creo, esta es una posición personal, pero yo creo que está bueno que esté la intención por parte del gobierno de regular incivilidades que son complicadas y que en verdad afectan el diario vivir de las personas. O sea, que hay cosas que en general son más bien de mala educación, más allá de los delitos, porque los delitos todos ya tienen sus sanciones, Claro. homicidio y cosas de esas características. Yo creo que meter a un homicida en un registro de vándalo pierde completamente el sentido de esto. Pero, por ejemplo, se justifica ya, porque, por ejemplo, en algún momento le plantearon esto. Yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron en Tolerancia Cero al jefe de bancada de los republicanos, en el que dijo, le dijeron, o sea, por ejemplo, una persona que evade el metro va a perder derechos sociales, Efectivamente. pero ¿qué pasa con una persona que, no sé, que de hecho no está en este listado, pero por ejemplo una persona que está presa por pederastia o abuso de menores, ¿Va a perder alguno de los beneficios? no, porque no formaría parte del registro único de vándalo? Entonces hay ahí una desigualdad, algo que no se entiende muy bien desde el punto de vista legislativo. Algunos abogados han hablado de que esto sería inconstitucional porque hay una regla del derecho que por un mismo hecho tendrías dos sanciones. Entonces se especula que en verdad aquí la sanción debiese ser única. En fin, hay como una conversación ahí del mundo más leguleyo que tiene que resolver. Pero lo que te decía era que está bien que se busque como mecanismos, medidas para justamente regular, pero me da la impresión de que acá se está mezclando mucho. O sea, esto de mezclar homicidas con personas que evaden el transporte público, personas que, no sé, decía ahí que beben alcohol en la calle, da la impresión de que hacer esa mezcla y darle la misma sanción uniforme a esa mezcla no tiene mucho sentido. O sea, al menos a varios no le hace mucho sentido. Hay que ver también cómo esto lo recibe la ciudadanía. Mi especulación, y seguramente lo vamos a ver en las encuestas del domingo, es que en general la gente va a tener una buena opinión de que exista un registro único de vándalo, por cómo también formulan las encuestas, las preguntas en las encuestas. Pero sería bueno empezar a profundizar en los detalles. O sea, está bien que se mezclen los temas, ¿cachai? Como que a mí me da la impresión de que la idea general de un registro único de vándalos va a ser bien recibida por la gente, pero por ahí cuando empecemos a hablar del detalle, tal vez esto va a tener más problemas y va a ser más complicado. Y justamente uno lo puede considerar como una medida ¿Qué pasa, por ejemplo, con los evasores de impuestos? Que fue algo que lo incluyó incluso el fiscal nacional. El fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo, y de hecho, ¿por qué en este registro no están personas que cometen delito económico, los delitos de cuello y corbata? Y justamente Kast quiere hacer un perdonazo para los evasores de impuestos para que vuelvan a invertir, según sus palabras, el dinero acá en Chile. Y siguiendo con esa misma línea, una persona con altos ingresos probablemente no dependa de esos beneficios, mientras que alguien de menores recursos sí, hay que decirlo, sí se podría ver alterada su situación. ¿Y por qué lo comento? Hace un tiempo, en el año 2022, hubo un joven, Camilo, no sé si te acuerdas, un joven que se volvió viral a través de las redes sociales por grabarse en Las Condes y romper un grifo en Las Condes. Y era un estudiante de la Adolfo Ibáñez. Y justamente pagó 1.100.000 pesos, plantó 10 árboles financiados por él y quedó libre, ¿cachai? Entonces, este tipo de personas no se ven afectadas. Por otra parte, el senador Luciano Cruzco, que señaló que habrá que revisar que las sanciones no terminen castigando de manera desigual según el nivel socioeconómico. Eso también es muy importante a considerar. Sí. Oye, y acá en el chat estaban diciendo, Naya Fácil lo pierde todo, por las rifas que hace. Sí, hay cosas que seguramente van a cambiar. Yo creo que este proyecto evidentemente no va a terminar, incluso capaz que en el camino, en el trayecto se le cambie el nombre, va a ser bien distinto. Yo creo que esto va a traer una conversación interesante. Hay pocos casos en el mundo que tienen registros parecidos. Se habla mucho de, por ejemplo, el caso del Reino Unido. Que el Reino Unido, en el gobierno de Margaret Thatcher, y sobre todo para tratar de controlar el fenómeno de los hooligans,
puso medidas muy estrictas para actos de carácter vandálico, destrucción de estadios, pelea en bares y cosas de ese tipo. Hay que ver en detalle cómo esto puede ser, porque de hecho el ejemplo de Inglaterra siempre se pone así como, oye, mira, en Inglaterra lograron controlar la violencia en el fútbol. Y algunas de sus medidas han sido replicadas en el resto de Europa. Pero yo no sé si la traducción a la chilena, que es este registro de vándalos, está haciendo de la mejor forma. Entonces, uno espera que en el Congreso prime también la capacidad de presentar indicaciones, de aprobar algunas indicaciones, de mejorar finalmente el proyecto y que no ocurra lo mismo que pasó con la mega reforma. Que en la mega reforma, por ejemplo, casi que no hubo discusión, se rechazaron 2 artículos y pasó en banda. Entonces, ojalá que en el fondo acá el Parlamento sirva para mejorar el proyecto y que sea una cuestión viable. Este proyecto, como está con suma urgencia, tiene 2 semanas para empezar ya a analizarse y empezar el trámite, primero en comisiones y después en la sala del Congreso Nacional al cabo de un mes. Se espera que esto acabe. No sin, evidentemente, posibilidades de aplazamiento, de que se siga discutiendo. En fin. Oye, con esto, Camilo, quiero agradecerte por acompañarnos acá en el ranking de noticias, el segmento favorito de muchos de ustedes que nos están viendo, observando. Los voy a estar leyendo y dicen quedan 4 años aún, gobierno del chiste. En el fútbol, total apoyo, dicen registro único de invisibilidades ahora, porque su opinión es importante. Pero para yo leerlos, desde 4.990 pesos ustedes pueden aportar a la maquinita. ¿Y quién mejor que se los puede decir acá? Damañinos, con mucho corazón y con mucho cariño. A ver. Turno necesita tu ayuda. ¿Cómo hacerlo? Entra a YouTube y escribe Turno en vivo en el buscador. Entra a nuestro canal y selecciona el botón Unirse. Dentro podrás elegir la opción que más te acomode y así podrás convertirte en socio de Turno. Con tu ayuda, podremos seguir entregándote todo el acontecer informativo junto a la mejor compañía y comunidad. Además, podrás acceder a pautas, concursos, emojis de chat y beneficios exclusivos. Aporta desde 4.990 pesos al mes y asegura un periodismo libre, independiente y de calidad. Súmate, hazte socio. Los titulares más importantes de la jornada. Esto fue el ranking de noticias en Turno AM.